¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es hoy el día en que Vigo presenta su campaña en Fitur a las 4 en punto de la tarde. Paula Montes, nuestra compañera, estará en el IFEMA, en Madrid, en el stand de Tour España para hablar de las bondades de nuestra ciudad, de las luces y las Islas Cíes, que es lo que más destaca en la propuesta de este año. Será mañana cuando hagamos en este programa el resumen, pero será hoy cuando estamos seguros van a encandilar al público del IFEMA con lo maravilloso que es la ciudad de Vigo, algo que por desgracia no puede saber de momento el autor de este libro, que tenía previsto visitarnos en la ciudad, pero que finalmente la presentación va a tener que quedar, bueno, pues para dentro de unas semanas, ya veremos cuándo. Rafael Tarradas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas Qué tardes. pena que no hayas venido, aún estamos desmontando las luces, o sea, es que está todo ya maravilloso todavía. Me da mucha pena, me da muchísima pena, no sabes el disgusto que tengo, porque claro, así me encanta Galicia, a mí voy bastante y era como una oportunidad más, ¿sabes? Y de repente vas por una cosa que además te hace mucha ilusión y tal, nada, pero bueno, yo confío en poder ir pronto. Oye, El Valle de los Arcángeles es este libro que todavía no vas a presentar en Vigo, pero estoy segura de que la promoción te va a traer por aquí una historia de amor, una historia de venganza y una historia de un mundo que se acaba para adentrarse en la modernidad también. Sí, sí, totalmente. El Valle de los Arcángeles habla de los últimos años de la Cuba española, ¿no? Empieza en 1864 y no llega hasta la independencia de Cuba, pero habla de unos años muy, muy prósperos, sobre todo en el tema de las plantaciones de azúcar, ¿no? Que además en Galicia todo el tema de Cuba lo conocéis bien porque sabéis que hubo muchísima inmigración gallega, así que hay un guiño importante a vuestra tierra. Oye, decía yo, una historia de amor y venganza, pero también podríamos decir que sobre todo de mucha ambición, ¿no? Porque era una época además donde la separación entre ricos y pobres era muy evidente y donde para crecer a veces había que hacer determinadas cosas. Sí, claro, aquí en el Valle de los Arcángeles se habla sobre todo de una protagonista a la que le estás haciendo referencia, que nace en la miseria y que toma la determinación de no permanecer en ella, ¿no? Y para ello, pues se vale de su falta total de escrúpulos. Entonces avanza entre la sociedad, pues realmente pisoteando cabezas para llegar hasta donde ella quiere, ¿no? Es un personaje muy, muy ambicioso, pero que al lector normalmente también le interesa y le gusta mucho porque además es muy inteligente, tiene mucho carisma, tiene mucho atractivo. Dicen que es un poco una Escarlata O'Hara española, es una cosa que yo no había pensado de entrada, pero que sí que puede tener alguna similitud. Oye, ¿y en qué figura de mujer te pensaste tú a la hora de construir ese personaje? Porque todos tenemos una imagen interior, ¿no? Antes de escribir y describir a una protagonista, sobre todo como esta. Claro. Yo lo que hago normalmente con este personaje y con todos es que hago pequeños Frankensteins de cojo cosas de una persona y de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este personaje, se llama Isabel, físicamente yo me la imagino un poco tipo Lauren Bacall, que tiene esta mirada un poco dura, que cuando sonríe de repente parece que se ilumina todo porque no te esperas que sonría, ¿no? Que tiene poco cara de mala, pero luego también es como muy elegante de aspecto, ¿no? Tiene una belleza fría. Y luego a nivel de carácter, pues realmente ejemplos tristemente, de gente que se enriquece un poco pisoteando a los demás, los tenemos muy, muy cerca y muy alrededor a diario, ¿no? Entonces también eso es una inspiración para este personaje que tienes aquí en la portada, que es la protagonista realmente. Te pregunto por un personaje en concreto, pero lo cierto es que esta es una novela de personajes. Creas a muchísimos personajes pertenecientes a diferentes familias en diferentes lugares del mundo, sobre todo aquí en Barcelona y allá en Cuba, y a mí me parece algo complicadísimo porque, bueno, ahora seguiremos hablando del argumento, pero lo cierto es que el libro tiene muchísima documentación histórica, vivimos realmente esa época del siglo XIX, pero a mí me ha dicho algún escritor que realmente para crear un personaje, para meterte en su mente, tienes que conocerlo absolutamente todo de él, entrevistarlo durante muchos días para poder saber cómo va a reaccionar en según qué secuencia, según qué escena del libro. ¿Cómo has hecho tú con todos estos?
Mira, yo lo que hago normalmente es dibujo a los personajes muy bien en mi cabeza, los describo a una descripción inicial para que el lector sepa dónde está, y yo sé cómo empiezan y sé cómo acaban. Y sí que es verdad, que esto te lo dirán seguro muchos autores, los personajes tienden a cobrar vida realmente. O sea, Sí. mientras lo estás escribiendo, de repente les empiezan a pasar cosas que tú tampoco tenías previsto que pasasen, pero que se te van ocurriendo, de inspiración que coges de fuera, de la tele, de tus amigos, de la calle, de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y los personajes realmente evolucionan muchas veces de una manera diferente a la que habías previsto de entrada, ¿no? Y eso me encanta porque realmente les da una naturalidad que, que no se obtiene si lo haces todo desde el primer minuto hasta el final, todo milimetrado, ¿no? Y a mí me gusta esto, o sea, que los personajes de mi libro creo que son muy redondos, la gente los entiende muy bien. En el caso de los malos, incluso, a la gente les acaba cayendo bien los malos, que es una cosa que nos pasa a veces, ¿no? Con Sí. las series, con las películas, de repente, pues nos cae bien, en Narcos nos cae bien Pablo Escobar, de repente, y dices, Ya. no me puede caer bien Pablo Escobar, pero te acaba cayendo medio bien, ¿no? Pues esto pasa un poco en el libro también. El personaje se pega tanto al lector que el lector inevitablemente le coge cariño. Oye, es una historia de ficción, por eso lo de crear los personajes, son personajes de ficción, pero un contexto histórico sin fisuras. Nos hablas de un tiempo real, de un momento histórico que ocurrió y de unos escenarios que te has tenido que estudiar al dedillo. Sí, sí, mira, yo siempre digo que mis libros no son libros académicos, o sea, el que quiera aprender sobre la historia de las últimas colonias españolas tiene las enciclopedias y ahí tiene mucha información. Mi libro realmente hace pasar un buen rato y te lleva a un paisaje y una época que mucha gente no conoce, ¿no? Pero dicho esto, sí que está muy bien documentado y me preocupo mucho de no desinformar. Entonces, todos los pasos que se dan en ficción histórica realmente, en el género que yo escribo, son un poco más lentos porque cada paso lo tienes que asegurar, ¿no? Y yo lo aseguré de entrada leyendo mucho sobre la materia y luego además trabajé con unos historiadores cubanos que me verificaban todo, básicamente. Entonces, desde lo más pequeño a cuánto se tardaba de aquí a aquí en coche de caballos, ¿sabes? Para saber si Sí. era factible que mis personajes viajaran pues, fácilmente de un lugar a otro. Si una mujer se tenía que vestir, pues si era una mujer de clase alta, quiero saber cuál es la tienda de moda más importante de La Habana de 1864, a qué restaurantes se iban. Entonces, todos estos datos, al final, parecen tonterías, pero se aglutinan en torno a una historia que la hace mucho más real y mucho más veraz. Y en La Habana casi era más fácil, ¿no? Porque sí es cierto que tú nos metes más hacia el interior y nos vamos a esas plantaciones de azúcar, pero todavía allí, bueno, pues por ciertos motivos históricos, el paisaje no ha cambiado tanto, pero de repente también nos metes en la Barcelona con un ensanche en construcción todavía, una Barcelona muy diferente a la que conocemos en estos momentos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que de Barcelona hay muchísima documentación, ¿no? Realmente la ciudad vivió este gran cambio con muchísimo entusiasmo y se documentó mucho. Entonces hay fotos, los diarios de la época lo reflejan también, hay todas las hemerotecas, tal, puedes tirar de eso. Y eso, a ver, tiene su dificultad todo, pero es muy emocionante, es muy divertido. Y además yo siendo de Barcelona también tengo más facilidad para eso. La Habana sí que es verdad que se ha quedado muy como estaba por las circunstancias que todos conocemos. En realidad se ha ido un poco para atrás, de hecho, muy para atrás. Está muy decrépito La Habana, pero los palacios siguen estando ahí. Y lo que sí que fue más difícil fue toda la parte del campo, Claro. porque los ingenios azucareros, Cuba era el principal productor de azúcar del mundo y se acabó. Cuba ahora importa azúcar, ¿sabes? Entonces, las plantaciones de azúcar se acabaron, no existen ya. Las casas de los azucareros no existen. Entonces me tuve que documentar con grabados de la época, con libros que hay, pero tampoco te creas que hay mucha documentación. Y ya te digo, con la ayuda de estos historiadores que me ayudaron mucho porque es que tampoco vas a Cuba y puedes ver plantaciones. Hay una o dos que quedan, pero que son muy poco significativas de lo que había sido. Vemos también la lucha ideológica de la época, ¿no? Una época en la que era más o menos normal colonizar otros países, pero donde España ya casi se había quedando sin colonias y donde vemos personajes que luchan interiormente
entre lo normal o no de colonizar un país, pero sobre todo de esclavizar a personas, que era lo que hacíamos también, que parece que a veces cerramos los ojos a esa parte de nuestra historia. Sí, a ver, la esclavitud es una lacra que han tenido todos los imperios que ha habido, ¿no? El 100% de los imperios que ha habido, ¿no? Los romanos, los ingleses, los españoles, todos. El tema de Cuba es que para zafrar los campos, que es como si dice cortar la caña de azúcar, utilizaban esclavos que traían de África. Y en 1820 se prohíbe el tráfico de esclavos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Cuba no llegan más esclavos, pero los esclavos que hay, que están allí, pueden seguir teniéndolos. O sea, no se prohíbe la esclavitud, se prohíbe solamente el comercio con esclavos. Y esto provoca que el estatus del esclavo cambie un poco, porque de repente les cuidan más porque no hay recambio para ello, ¿no? Uh-huh. En cambio, empiezan a contratar a gente a la que semi-esclavizan, entre ellos muchos gallegos, por ejemplo, ¿no? Hubo malas cosechas en Galicia y una oportunidad para los gallegos era: nos vamos a las colonias, nos vamos a Cuba. Les ofrecían contratos que ellos firmaban por 5 años, en los que incluso aceptaban el castigo físico, ¿vale? Entonces, se encontraban en Cuba trabajando como esclavos, pero peor cuidado que los esclavos, porque los esclavos eran eran tu coche de propiedad versus el coche alquilado, ¿no? El coche alquilado que cuando se estropea te da igual, lo cambias por otro y ya está. Pues esto eran los asalariados, que vinieron muchos, ya te digo, también de Galicia. En esta historia el sistema laboral era complicado. En esta historia decía la vida de los esclavos, pero también la vida de la opulencia y de cómo también desde aquí se viajaba allá para intentar medrar, crecer en la sociedad de la época. Oye, un poco fuera del libro, después del éxito del primero, del Heredero, porque claro, nosotros presentamos a Rafael como gran autor, que lo es, pero este es tu segundo libro, solo que es que el primero arrasó. Entonces, ya sabemos que esto está teniendo éxito, pero ¿había miedo al qué dirán? Mira, hay muchísima ilusión, entonces la ilusión tapa un poco al miedo. Lo que sí que es verdad es que, claro, cuando ya estás en una editorial grande, tal, yo El Heredero lo hice sin ninguna pretensión de publicarlo realmente, y por una serie de circunstancias acabó en una editorial, en Espasa, que lo publicó a gran nivel y fue un gran éxito. En este caso, pues claro, ya ya está más profesionalizado todo. Yo El Heredero lo escribí para mí y ya lo escribo para el público. Entonces tienes mucho más en cuenta las opiniones que te llegan. Yo tengo mi Instagram abierto y me escriben muchísimo pues opiniones y tal, y además me encanta. Y entonces las tomo muy en cuenta porque ahora estoy haciendo un producto que sí que ya está pensado para venderse, ¿no? Que El Heredero de entrada no estaba pensado para venderse. El Heredero, además, era un libro que efectivamente acabó en Espasa, pero que tú empezabas autopublicando, y fue a raíz de ese éxito en el que la editorial se fija. Qué importante también las redes de comunicación, las redes sociales y los contactos, que yo sé que tú tienes muy buenos contactos que tienen unas redes sociales muy abundantes, para que un buen producto salga a la luz, porque a veces se pierden, ¿no?, entre el ciberespacio. Totalmente, totalmente. A ver, yo el proceso fue: yo imprimí el libro 10 ejemplares para mi familia. Mi familia es enorme, entonces todo el mundo me empezó a pedir el libro y lo colgué en un portal muy conocido para que se lo pudieran bajar de ahí. Y el caso es que empezó a bajarse mi familia, pero también mis amigos. Y mis amigos sí que es verdad que todo el mundo lo colgaba en redes sociales, porque les hacía mucha gracia. Y luego además, con la sorpresa de que lo compraron un poco diciendo, bueno, a ver qué va a ser esto. Y luego les gustaba, con lo cual estaban más sorprendidos y hacían más ruido todavía. Y al cabo de una semana y pico, había vendido más de 500 ejemplares, y ese mismo día que yo recibí el informe, me llamó una editorial, pues esto es Espasa, diciendo que se quería quedar el libro. Y ahí empezó todo. Entonces, sí, desde luego, hoy en día los medios de comunicación a través de online, las redes sociales son fundamentales. Y yo en el Valle de los Arcángeles ahora mismo también tiro muchísimo de redes sociales. De hecho, esta entrevista, si me la pasáis, la colgaré en mis redes también para que la vea más gente. Es una cosa que hay que dar altavoz a todo lo que haces en este sentido. Rafa, te la pasaremos. En todo caso, un año de diferencia apenas entre uno y otro libro. Entiendo que en tu caso lo de la pandemia y que se relajase un poco la actividad comercial ha ayudado a poder escribir este librazo. Claro,
Claro, piensa también, yo siempre que me lo preguntáis los periodistas, digo lo mismo. Me hace gracia que vosotros me lo preguntéis porque vosotros escribís mucho más que yo, cada día. ¿Sabes? O sea, tú escribes mucho más de 600 páginas al año. Yo al final escribí sobre un tema concreto en el que me estaba informando, que además me divertía mucho, y cada día escribía un poquito, y quieras que no, yo no me planteo tampoco la duración que va a tener un libro. Yo lo que quiero, yo sé la historia que quiero contar y quiero contarla bien. Entonces, no tiene paja el heredero, ni el heredero ni el Valle de los Arcángeles tienen páginas que digas esto no sirve para nada, este trozo se extiende un poco sin sentido. Todo va bastante al grano, lo que pasa que es una historia que hay que contar bien y quiero que el lector entienda dónde está, sobre todo en el caso del Valle de los Arcángeles, porque es un mundo que ya no existe realmente, ¿no? Y que se conoce poco. Efectivamente, 641 páginas, que lo acabo de comprobar yo ahora, hasta la nota del autor, aunque lo del librazo no era por el tamaño del libro, que ya les digo que no se nota la lectura, se lee muy rápido, sino que era por el librazo, por el argumento, por la historia y por lo que engancha. Rafa, entiendo que estás con el tercero ya, ¿no? Sí. Estoy ya tecleando. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me divierte mucho. Entonces, no puedo parar. Pues te vemos con la promo de este libro en próximas fechas, que estoy segura te va a traer por Vigo definitivamente cuando acabe esta sexta ola, y ya si no, hablamos en la próxima con el tercero, ¿te parece? Me parece perfecto, pero ojalá nos podamos ver antes y que todos lleguemos sanos y que esto se acabe de una vez. Seguro, un beso enorme. Un beso muy fuerte, adiós. Pues ya lo saben ustedes, el Valle de los Arcángeles, Rafael Terradas Bultó, lo tienen ya en las librerías. Nosotros además nos vamos ahora, vamos a hablar con nuestro veterinario de cabecera enseguida, pero primero nos subimos a Beade porque saben ustedes, los vecinos están protestando por un vial que va a arrasar algunas de las viviendas, algunas de ellas, 3 en concreto, con la licencia recién entregada hace un año. Son 11 de momento, apuntan los vecinos afectados, las casas que se prevén expropiar con la construcción del nuevo vial en Bembrive, pero temen que una vez esté el proyecto sean más y apuntan, en realidad afectados por esta nueva infraestructura son todos los del entorno que verán cómo la parroquia se divide en dos. Beade quedaría rota, Beade y Bembrive quedarían rotas por este vial. Yo creo que nadie, pensándolo bien, querría vivir cerca de un vial que, repetimos, no es necesario. Tenemos una VG20 preciosa y sobre todo un vial que están diciendo que es para el Álvaro Cunqueiro. En ningún momento, y he visitado muchas veces el Álvaro Cunqueiro, y en ningún momento he visto ni la VG20 colapsada ni la avenida de Castrelos colapsada. Alertan además del daño medioambiental que se hará a la zona. La afección medioambiental es muy importante. Vamos a ver, tenemos el río Barça y el sendero de Aifonso y el río Aifonso. El sendero de Aifonso es un sendero muy importante. Esto además de cada caso particular, como el de Abel, con sus hijos está construyendo 3 viviendas nuevas justo en el trazado del vial. La licencia es de hace un año, como la hipoteca y sus ilusiones. El banco ya nos está empezando a poner problemas porque se han enterado de que pasa un vial por aquí, ya nos han comunicado que igual nos quitan la hipoteca que tenemos encima, entonces como comprenderás, pues mis hijos lo están pasando mal. Confían en que el ayuntamiento atienda sus alegaciones y si no, no descarta movilizaciones. Lo tenemos muy claro, vamos a luchar todo lo que haga falta para que este vial no siga, por favor. En el entorno además señalan hay elementos de especial protección como una mina centenaria. Continuamos y saludamos a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, María. Bien. Hablábamos la semana pasada y volvemos a la actualidad. Aún no hemos tocado el tema de COVID en este programa, pero saben que tarde o temprano llega, no COVID, vamos a hablar de posibles pandemias o de virus. Hablábamos la semana pasada de la gripe aviar, de que se había localizado en diferentes puntos de Europa y la tenemos ya un poco cerca, como mínimo un brote, ¿no? Sí, en España... En aves de corral, ojo, que no quiero preocupar a nadie. Sí, en aves de corral. Hasta ahora estaban aves silvestres en España, ¿no? Había aparecido algún foco pues, en Lleida, en Palencia, pero esta semana pasada se ha descubierto un foco en aves de corral, en pavos concretamente, en la provincia de Segovia.
y esto bueno, pues obliga un poco a el sacrificio de esos animales en esa granja para evitar la expansión, a tener muy localizadas a todas las aves en ese entorno, en unos 10 kilómetros en torno a esa granja, evitar movimientos de animales, y esto, como vemos, en estos meses se está extendiendo, es la época en la que se suele pasar, pero que hay que tener precauciones porque las aves de corral, pues el contacto con esas aves silvestres que migran, ¿no? Pues los patos, las garzas, este tipo de animales, pueden estar en contacto con el virus y aparecer un brote como este. Decíamos el otro día que en determinados municipios aquí en Galicia, 34 en concreto, en medio rural, había anunciado, instaurado unas medidas preventivas. Yo entiendo, desde el desconocimiento más absoluto, que la gente que tiene aves de corral, al escuchar estos avisos que entiendo que les llegan, no solo a través de los medios de comunicación, cumplen. Deberían, sobre todo, deberían de estar localizables, ¿no? O sea, que la Consellería pueda tener un censo de dónde en realidad existen aves de corral. Y esto a veces, bueno, pues sabemos cómo es Galicia y a veces hay gente que tiene gallinas o que tiene ovejas y que no están... Ese total pues, son 4, ¿no? Son de casa, ¿no? Claro, son de casa y tanto. Y lo recomendable cuando hay este tipo de posibles pandemias, como tú decías, pues que estén localizables por si hay un brote, que sepamos dónde hay que actuar, ¿no? Y que evitemos la transmisión a más aves o la potencial transmisión a sus dueños, ¿no? A las personas. Tengo una pregunta, y lo que no les he dado a ustedes tampoco, qué despistada estoy hoy, es el correo electrónico, platoabierto@televigo.com, no siempre se lo recuerdo, pero saben que ahí nos pueden enviar lo que quieran, dudas, preguntas, sugerencias, cuestiones para el concejal de los martes o también para el veterinario de los jueves, ¿vale? A quien ustedes quieran le pueden preguntar siempre y cuando esté dentro de sus capacidades y de los temas que domina, en este caso, temas veterinarios. Tengo una pregunta, Matusa, que tiene un gato con algo raro en los ojos, ¿vale? Así nos lo explica. Dice que es como una telilla y nos pregunta que qué puede ser y que además está un poco triste. Envío una foto que creo que tenemos por aquí los compañeros de realización, una fotito de ese gato, esa telilla en los ojos. Esa telilla en los ojos que es el tercer párpado. Yo creo que alguna vez ya hemos hablado aquí, ¿no? De que los perros y los gatos tienen esos 3 párpados. Y esa membrana que tiene ahí, esa membrana se llama membrana nictitante y es el tercer párpado de un gato en este caso. Y como vemos tiene los dos, ¿no? Tiene las dos membranas prolapsadas, ¿no? Hacia afuera. Esto normalmente en un gato puede tener varias causas. Lo más habitual es que haya alguna enfermedad sistémica, que el gato tenga pues fiebre, tenga algún proceso vírico. A veces va asociado a gatos que tienen diarreas por algún virus, por un toravirus. Entonces, la mayor parte de las ocasiones, cuando es así bilateral, es porque hay alguna enfermedad sistémica que está afectando al gato y que le afecta pues, a la inervación simpática de esas membranas y que hace que se prolapsen, ¿no? Podría haber otras causas, normalmente ya serían unilaterales, de que un gato tenga solo de un ojo una de estas membranas afectadas y suele ser por otro tipo de enfermedades. Pero cuando es así, como la que veíamos en la foto, ese gato suele tener algún proceso vírico, algún proceso parasitario, algún proceso digestivo muchas veces, ¿no? Y esto se manifiesta externamente con eso. La recomendación, por tanto, que no se espere, sino que si continúa así, porque entiendo que si hubiese remitido los ojos estaría mejor, que acuda al veterinario. Claro, y normalmente no es que sea un problema ocular, sino que es un reflejo de una enfermedad pues, sistémica, ¿no? Y normalmente este gato habrá que verlo pues, si tiene fiebre, si tiene otros síntomas, tiene diarreas, tiene algún otro cuadro que justifique el tratamiento de ese proceso en sí, ¿no? Y ahora que estamos hablando de gatos, porque Marcos quiere hablar hoy de otros nuevos estudios que hay que documentan que efectivamente los perros pueden ser buenos, beneficiosos para nuestra salud física y mental. ¿Por qué no hay este tipo de estudios con los gatos? ¿O es que se han hecho y los gatos no son tan buenos? No creo que no sean tan buenos. Yo creo que depende también un poco de cada persona, ¿no? Hay personas que somos más afines a los perros, otros más afines a los gatos, pero en general los estudios se hacen más con perros porque es una especie pues mucho más fácil, ¿no? De trabajar con ellos. Los gatos nos enseñan ellos más que nosotros a ellos, ¿no? Los perros los podemos habituar pues a terapia con los animales, a detección de drogas, o sea, podemos hacer un montón de trabajo con un perro que con un gato es mucho más difícil de valorar, ¿no? Bueno, si detectan drogas también es bueno para nuestra salud física y también, la mayor parte para nuestra salud mental. No, en serio, hablando de esos estudios. Y lo que te mandaba el otro día es eso, pues un nuevo estudio, es como un metaanálisis de diferentes estudios que se han hecho desde hace 6 años para aquí, en el que se demuestra pues múltiples beneficios de los que ya muchas veces hablamos de los perros, la convivencia con los perros o la terapia con los perros para muchos problemas de salud, ya no solo físico, ¿no? Sabemos que incluso, por ejemplo, se ha estudiado que bajan la presión arterial, ¿no? De muchos propietarios, que animan al ejercicio físico, a la socialización, nos sirven para tratar pues, problemas de socialización en personas mayores.
pero que además nos sirven también para terapia de salud mental, ¿no? Ahora que está tan de moda y que se está poniendo tan en público, ¿no? Los problemas de la salud mental, bueno, pues los perros son una gran ayuda en muchos problemas mentales para personas, para niños, para adolescentes que tienen pues miedos, que tienen problemas, y al final el perro se convierte en una ayuda a salir de esas situaciones, ¿no? Oye, hablando de la salud, a las peluqueras, que está bien, se ha sumado ahora los productores de pescado fresco, congelado y enlatado para que se baje el IVA del pescado, porque es bueno para nuestra salud. Y es cierto, no todo el mundo puede acceder a ese tipo de alimento. Vosotros seguís con el IVA ahí, ¿no? Sí, es ni para ti ni para mí. Es un tema conflictivo, pero seguimos siendo la única profesión sanitaria con un IVA de lujo en España, ¿no? Y bueno, recientemente de hecho salió una noticia un poco polémica en este sentido, porque parece ser que hay un nuevo proyecto para el tratamiento de animales de las víctimas de violencia doméstica, ¿no? Supone un nuevo proyecto para el gobierno en el que busca veterinarios que ofrezcamos nuestros servicios con hasta un 50% de descuento. Hay que recordar que nosotros somos pues, empresas privadas, que tenemos nuestros costes todos los días, ¿no? Y que tenemos que financiarnos con lo que pagan nuestros clientes. Y lo que nos resulta llamativo a los veterinarios, y de hecho hay una protesta por ahí de varias organizaciones veterinarias, es de que ahora mismo el gobierno pretenda que nosotros hagamos nuestro trabajo a un coste mucho menor, cuando es un servicio o un descuento que tendría que proporcionar la administración, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos nuestros costes, y que sea la administración la que sufrague el gasto económico que tengan pues, las mascotas de violencia doméstica, que por supuesto que hay que atenderlas, pero que no puede ir sobre la carga de una empresa privada a la que aún encima se le grava con un 21% claro, de IVA, ¿no? Es que a vosotros os llueve sobre mojado, sí. Ya, ¿verdad? Claro, es una cosa sobre otra, y al final, claro, están cansados. Pero no están, si van a la calle Teixugueiras, al centro veterinario de Navia, nos atiende con una sonrisa además detrás de la mascarilla, Marcos. Y los jueves, en plato abierto, gracias. Gracias a vosotros, María. Señoras, señores, 3 en punto de la tarde. Nos vamos, hasta mañana. Un beso.